desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Cada libro es una puerta a un universo real o imaginario. Cada autor un creador, un artífice, un mago. Libros, autores, lugares e historias los descubrirás en Para Viajar Lejos. Con la profesora y escritora María García Marichal. Continuamos en punto de partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador desde Vergara para el mundo a través del internet por el www.libertador.com.uy y bueno, también a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, donde puedes encontrarnos y también buscar las distintas columnas y la versión en video en YouTube, donde bueno, pueden vernos y ver los distintos invitados que tenemos y bueno, las distintas columnas como siempre. Hoy martes, columna de literatura y como siempre nos acompaña María García Marichal. ¿Cómo estás, María? Muy bien, feliz de estar aquí. Un saludo grande a la audiencia y a ti, Carlos. Agradecida siempre de participar en este programa, Punto de Partida para Viajar Lejos. Así es, gracias por estar con nosotros, siempre acompañándonos y bueno, siempre trayendo algún libro, algún autor. Hoy directamente nos trajo al autor, dijo. Hoy traigo al escritor. Hoy lo traigo acá, dice, lo agarró de los pelos. Sentate ahí que vamos a conversar un rato. Bueno, a ver, presentalo, María. Bueno, muy bien. Voy a presentar a mi amigo, el escritor Fernando Gutiérrez Almeida. Muchas gracias. Que además de ser escritor, un escritor que es uno de los escritores emergentes de más alto vuelo, diría yo, de los últimos tiempos, de los que yo conozco personalmente. Es profesor de matemática, profesor de filosofía y filósofo. Así que estamos hablando de un hombre con una formación académica muy poderosa, pero además de un escritor extremadamente creativo, y es además mi amigo e integrante de los desayunos literarios del Centro Cultural Carlitos. Así bueno, que, bienvenido. Bueno, mucho gusto de estar acá y lo que puedo decir es que empecé a escribir hace más o menos un año y medio. Mirá. Básicamente al entrar en contacto con María de los Ángeles, y ponerme, digamos, entrar en ese proceso de creación conjunta con la gente de desayunos literarios allá en Las Piedras. O sea que eso es un fruto del taller literario. Y yo cuando entro a hacer algo lo hago con mucho entusiasmo, me entusiasmo y digamos y no puedo parar de producir, por lo menos en la primera etapa de una aventura, que para mí ahora la aventura es esto de escribir cuentos o de escribir poesía. Escribir poesía lo hacía antes, pero lo retomé también ahora, porque entré en contacto con Gerardo Molina, que es este poeta de Canelones. ¿De los Cerrillos? Y eso también me incentivó a volver a escribir poesía, o sea, estoy muy entusiasmado con esto de la escritura ahora. Puedo dar fe de que está muy entusiasmado, ¿eh? Puedo dar fe que está muy entusiasmado porque además escribe muchísimo, en un nivel altísimo, se corrige permanentemente, es un hombre que está permanentemente corrigiéndose y preparándose y leyendo y releyendo y haciendo y deshaciendo. Es matemático, metodología matemática, ¿no? Bueno, él dice... Hay ahí un toque... Sí, ¿verdad? Sí, porque en matemática es el detallismo y la precisión son fundamentales, y eso se vuelca en lo demás que hago. O sea, como profesor de filosofía soy un poco profesor de matemática. Claro. Busco la precisión conceptual, y en matemática también especulo un poco también. Me gusta especular porque a veces se da la matemática como sin mostrar el vuelo que tiene atrás, vuelo de las abstracciones. Claro. Y creo que eso también lo estoy volcando en lo que escribo. Claro. Tanto mis intereses filosóficos, bueno, en el primer libro sin duda,
los intereses filosóficos se reflejaron mucho. Hay un cuento que prácticamente es un filósofo el personaje, y en el segundo ya, lo que pasa es que en el segundo ya busqué experimentar con la mismísima literatura, porque creo que es una experiencia realmente increíble poder probar distintas realidades, mundos, ficciones. Es decir, en este momento lo que estoy haciendo es disfrutando. Claro. Disfrutando con todas las posibilidades que tiene la creación literaria. Claro, claro. Es impresionante la capacidad que tenés en cuanto al vuelo de tu imaginación. Vos un día dijiste en los desayunos que tu mente filosófica, porque sos un filósofo, vuela de una manera tan, digamos, tan impresionante que la matemática como que ordenó eso. ¿Es así, Fernando? Bueno, en realidad hay como un mito, o también puede ser un poco realidad, el hecho de que el que filosofa o el que está muy metido en la filosofía se termina enredando en sus pensamientos. Se vuelve tan especulativo la mente del filósofo que termina enredado en pensamientos y no logra fijar ideas. Bueno, para mí el ser profesor de matemática, el haber estudiado mucha matemática, para mí me equilibra. Exacto. La balanza, ¿no? La matemática ordena y la filosofía te da el vuelo. Y bueno, y eso ha significado que en filosofía por lo menos yo he logrado establecer una visión más o menos ordenada, que un poco se refleja también en lo que estoy escribiendo, en los cuentos. Y a su vez, esa visión ordenada no ha dejado de estar, digamos, forjada sobre la lectura de muchos filósofos. Claro, por supuesto. Bueno, dentro de lo que es la filosofía y la matemática también entra la lógica, ¿no? La lógica sin duda. Ahora debo decir, y me estoy quejando un poco, que en la lógica no se está enseñando con la misma fuerza que se enseñaba hace unos años. Sí, es verdad, eso es cierto. Estoy En el totalmente de bachillerato. acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Y para mí El otro día eso significa una pérdida. El otro día me enteré que ya no se da más conjuntos en el liceo. Bueno, es algo que realmente me parece indignante. A ver, ¿Cómo podés entender lógica si no entendés conjuntos? en matemática, Eso es otro tema también, matemática se ha dejado afuera las teorías axiomáticas o teorías de conjunto en la enseñanza secundaria. ¿no? Uh-huh. Para mí es una pérdida. Sí. Estoy siendo totalmente crítico de acuerdo. acá. Sí. Eso es una pérdida. Es una pérdida que no se haga el énfasis que se hacía antes en lógica en la filosofía en quinto. Exacto. Claro. Que para mí era uno de Pero los grandes puntales que tenía la materia para aportar al alumno, que iba a ser un universitario. Porque darle las herramientas lógicas es también darle las herramientas para que ordene gráficamente su pensamiento. Claro. Es que cómo entender lógica sin entender conjuntos. Claro, También. exacto. Los diagramas de Venn son un Totalmente. elemento que uno ve en las dos disciplinas. Claro. O sea, hay un entrecruzamiento Por entre supuesto, las disciplinas. por supuesto. Hay un cambio, lamentablemente, y una de las cosas que, Fernando, ahora veníamos en el viaje conversando, y es que una de las cosas que hace es enseñar a pensar, es decir, no es trabajar los filósofos, por supuesto, las distintas corrientes filosóficas, pero es enseñar a que el alumno, a que el chico, piense, a que indague, a que busque. Y eso se ve también en la literatura, porque contá un poquito cómo, digamos, qué pasa en la literatura con la filosofía y la matemática en tu literatura. Bueno, puedo decir, por ejemplo, que en Un sueño dentro de un sueño... Mostrar el libro, por favor. Por acá. En este libro, he tratado de poner en juego la filosofía en el relato. Y lo que sucede cuando pones la filosofía en juego en el relato es que el relato toca regiones de la realidad que en general muchas veces los lectores no ven en otros tipos de relatos. Es decir,
hay, por ejemplo, uno de los relatos que se llama Nada existe, que de entrada yo en el título provoco al lector con la idea de ¿qué estás diciendo? Estás diciendo que nada existe. O sea, ya el título es una paradoja. ¿Y por qué? Porque el personaje va a tratar de demostrarle al lector que nada existe. Efectivamente. ¿Sobre qué? Sobre lo que se llama una falsa premisa. Uh-huh. Es decir, nunca va a revelar ese cuento nunca va a revelar cuál es la falsa premisa. Exacto. Que en realidad es una falsa premisa que ya Aristóteles, antes de Cristo, ya había establecido. Voy a dar algunos secretitos. Yo dije que iba a dar algunos secretitos. Está dando spoilers. Voy a hacer una cosa que determinó Aristóteles es que la descripción del tiempo en base a instantes es falsa. Que el instante, del que hablamos siempre, no es una descripción correcta de lo que es el tiempo. Y el truco en el cuento es usar la idea del presente instantáneo para demostrar que nada existe. Justamente porque como es una falsa premisa, te va a llevar a conclusiones absurdas. ¿Será Y- ¿Será conveniente leer los libros de este escritor? La idea también es hacer pensar al lector, Y ¿no? hacer pensar, pero a mí no me gusta que sea evidente, Claro. que se revele el truco, Ujú. digamos. Porque aún así, a pesar de lo que estoy diciendo ahora, no voy a decir cuál sería la opción a describir el tiempo en instantes. Ujú. Claro. O sea, hay muchas opciones, como la opción del filósofo Friedrich Hegel o la opción del propio Aristóteles. Pero tampoco tampoco se trata en mi relato de que yo abrume con ideas filosóficas No, al contrario. al lector, sino que simplemente lo provoque. Claro, claro. Mi idea ahí fue provocarlo. Claro, a mí puedo dar fe que son, bueno, yo he leído todo a Fernando y ayer le decía que voy por la tercera vez que leo Caja de Sorpresas, que es el segundo libro, que son cuentos extremadamente interesantes, que hay cuentos de todo, es decir, no hay una... ¿Cómo te puedo explicar? No son cuentos con un hilo conductor, sino que son cuentos como aleatorios. Entonces vos salís de uno que es absoluta, y corregime si no es así, de uno, por ejemplo, que tiene una premisas o bases filosóficas y entras en otro que es de un realismo atroz y de una crudeza impresionante. Y hay una cosa, y yo quiero que vos después la expliques, que a mí me parece interesantísima, que hay denuncia social, por ejemplo, y hay denuncia de comportamientos humanos al límite, etcétera, sin que haya ningún tipo de juzgamiento. ¿Cómo llegás a eso? ¿Cómo podés escribir, por ejemplo, sobre algo con la voz de un niño, además? En alguno de los cuentos tiene una habilidad impresionante para contar como un niño o como un adolescente. Situaciones que son límites sin juzgarlo. A mí eso me sorprende muchísimo. Bueno, hay dos cosas que quiero establecer como escritor novel, pero me atrevo a intentar establecer algo. Lo primero es que el escritor no debe ser un moralista. El escritor debe dejar que el juicio lo haga el lector. Pero sí debe exponer la realidad para que se juzgue sobre ella. Por ejemplo, hay un cuento mío que se llama Cancerbero, en el cual el lector va a poder ver el maltrato hacia los animales, el maltrato en general, y en el que el lector se va a ver comprometido en asumir por sí o por no lo que sucede con respecto a ese maltrato. Porque muchas veces, ¿qué ocurre cuando nosotros nos ubicamos frente al maltrato? Pensamos en términos de esto hay que hacer algo, hay que castigar, ¿me explico? Sí. Y bueno, y yo lo pongo al lector en el dilema de decidir si lo que va a suceder o si la manera de resolver esa situación es lo correcto o lo moral. Yo no tomo posición. Yo no tomo posición, simplemente relato un hecho que va a tener que pienso que obliga al lector en algún momento a tomar una decisión moral. Exacto. Pero para mí el escritor jamás debe tomar la decisión moral
en lugar del lector. El lector es el que tiene la responsabilidad ahí. Eso es lo primero. Para mí el escritor moralizador no está haciendo algo que no es lo que tiene que hacer un escritor. Y lo segundo, con respecto a la variabilidad de mis escrituras, es decir, yo puedo escribir un cuento realista, un cuento de ciencia ficción, un cuento de... Pienso que hay como un mito también con respecto a la idea del estilo. El estilo sí es como una especie de columna vertebral de la escritura, pero el escritor no debe someterse a su propio estilo. El escritor debe ser capaz de experimentar. Sobre todo un escritor novel como yo. Claro, pero... Si uno está empezando, uno no puede empezar diciendo ya soy un escritor marcado por su estilo. Claro, con una marca de estilo. Claro. Uno tiene que experimentar. Incluso para mí el escritor, aun cuando sea un escritor de estilo, se tiene que atrever a experimentar algo distinto. Porque pasa muchas veces no solo con los escritores, con los artistas en general, que después terminan siendo víctimas de su estilo. Claro. Y que cuando quieren hacer algo nuevo, el público dice no, claro. ya no son ustedes, usted ya no escribe como lo que escribía antes. Actores, por ejemplo, que se ven absolutamente marcados por un personaje y que después les cuesta muchísimo romper. Y me estoy acordando... Bueno, China Zorrilla. Bueno, exactamente. A China Zorrilla le pasaba que no la podían ver, ella misma se quejaba, se quejó muchas veces. Sí, es verdad. Que no la podían ver como actriz cómica. Uh-huh. Y ella decía, en realidad es lo que más me gustaría hacer, o lo que más me gusta hacer. Claro. Pero claro, a ella la veían como actriz dramática. Claro. Y bueno, y ella se vio un poco como cercenada en sus posibilidades. Y digamos, está un poco el reclamo del público, pero también está un poco el propio encorsetamiento que realice el escritor. Por supuesto. Con respecto a su escritura. Creo que por lo menos yo me puedo tomar por ahora la libertad de experimentar. ¿Y de dónde sale el deseo ese de escribir? El interés por escribir. El interés por escribir desde yo qué sé, de los 9 años capaz. Porque uno ya siente que ese no es algo que mis coetáneos compartían conmigo, prácticamente algunos nomás. El interés por escribir, no es solo interés, es como una inquietud por escribir. Que en aquella época, poner entre los 9 y los 20 y pico de años, fue más bien para el lado de la poesía. Porque uno, claro, cuando uno es joven, no se atreve a los textos de gran vuelo, digamos, y entonces uno escribe poesía, uno escribe pequeños relatos, prosa poética, algo de prosa poética, pero con una inquietud constante. Después, al pasar por los estudios filosóficos en el Instituto de Profesores, eso se convirtió en mí en una inquietud por escribir y desarrollar filosofía. Yo tengo un blog que lo mantengo en realidad vengo escribiendo filosofía en las redes de hace ya 20 años. Y tengo un blog que tiene textos míos publicados desde hace 10 años. Y yo en las redes sociales, yo he llegado a crear una revista filosófica, que fue una revista virtual, que llegó con el siguiente director, llegó como al número 21, que se llamaba Ariel, la revista Ariel en línea. Y ahí nos habíamos juntado gente inquieta por la filosofía. Estaba Pablo Romero, Horacio Bernardo, estaba Haroldo Stenger, Dardo Bardier, el arquitecto, había mucha gente. Y bueno, eso, o sea, yo llegué a poner en marcha toda mi inquietud de escritura, mi inquietud filosófica, y luego fui un poco apartándome. Porque pasa en filosofía que realmente el público
en Uruguay es muy escaso. Es muy estrecho, incluso mucho más estrecho que en el espacio literario, el espacio filosófico en Uruguay. Yo incluso me llegué a pensar que no existía. Que no había gente el espacio filosófico en Uruguay. Claro, que no había gente que se inquietara, y porque tiene que ver un poco con... pero creo que eso más que nada porque tiene poca difusión. Porque en realidad cuando uno empieza a buscar, encuentra grupos. O sea que están como separados, ¿no? Aislados entre sí y digamos con muy poca difusión. Claro. El espacio filosófico es muy reducido en Uruguay. Pero tiene que ver un poco con una tragedia ideológica por la que pasamos, ¿no? Que fue a partir de los años 60 un poco dejar de lado nuestro propio acervo intelectual, ¿no? Nosotros teníamos nuestros filósofos, teníamos nuestros intelectuales, y eso todo se fue apagando de los 60 en adelante. Y no hubo un renacimiento en Uruguay. Es muy difícil un renacimiento filosófico en cualquier país incluso en países grandes como Alemania, que hubo una época en que ellos tenían la misma generación a un Schopenhauer y a un Hegel, y luego llegaron a pasar hasta un siglo entero sin ningún asomo de renacimiento y de crecimiento filosófico. Claro. O sea, puede pasar en cualquier país, también en el nuestro, ¿por qué no? Claro. Pero en el espacio literario yo me siento mucho más cómodo porque hay una amplitud y una posibilidad de generar un público y de generar una comunidad literaria. Claro. Una comunidad literaria. ¿Y el cuento por qué? Y el cuento porque realmente se pueden crear micromundos, por decirlo en los cuentos. El poema es... Lo que se crea es más bien se puede decir, una especie de paisaje o una especie de... que puede ser un paisaje emocional o un paisaje estético, pero el cuento lo que permite es llegar a crear hasta un pequeño mundo. Claro. En pocas páginas uno puede tener un mundo. El lector puede incluso imaginar lo que está más allá de los bordes de lo que escribió el escritor, ¿no? Uno puede hacer un pequeño cuento, por ejemplo, voy a tomar como ejemplo El Farol, que está en Caja de Sorpresas. Es un hijo que habla de su madre, y jamás digo esto es Uruguay, pero uno se va dando cuenta y uno va imaginando y la idea mía es que el lector pueda imaginar el resto del paisaje. No ser minucioso, detallista, pero entonces el cuento puede crear un momento de la historia nuestra, un paisaje nuestro y puede crear una manera de vivir nuestra en unas pocas carillas. Poner, digamos, un trocito de un mundo para que el lector imagine el resto. Es maravilloso el cuento. Jorge Luis Borges decía que él nunca iba a escribir una novela y no lo hizo, porque para él el cuento era el sumum de lo que era la creación literaria. Yo me siento muy cómodo también con los cuentos son estupendos. Los cuentos de Fernando son espectaculares porque además una de las cosas que a mí me sorprende es la capacidad, cuando escribís en tercera persona, de hacer eso, ¿no? De llegar a crear un paisaje del tipo que sea, emocional, personal, de ciencia ficción, de lo que fuere, y que podamos imaginarnos una cantidad de cosas. Pero tal vez lo que yo más admiro, hace una ciencia ficción exquisita porque, claro, tiene mucho conocimiento, ¿no? A mí me falta, por ejemplo, para escribir ciencia ficción, me falta conocimiento hasta de la tecnología y de las posibilidades de la futura tecnología. Pero a mí una de las cosas que más me sorprende de vos es cómo escribís en primera persona, porque escribís en tercera persona, en segunda persona y es fantástico, pero cuando escribís en primera persona, escribís poniéndote en la piel de por ejemplo, de un niño de la manera más natural, sin explicar prácticamente nada más que lo estrictamente necesario, o de un adolescente. ¿Cómo lográs eso? ¿Cómo lo logra un escritor? Bueno, lo
lo que hay que evitar cuando se hace cuando se escribe en primera persona es estereotipar al personaje y, digamos, cualquier desvío con respecto a la esencia del personaje va a hacer que el lector se dé cuenta que el que está hablando es el escritor. El escritor, Claro. el escritor tiene que ocultarse. Si el escritor no logra ocultarse detrás del personaje, la primera persona fracasó. Totalmente de acuerdo. Es decir, si la primera persona es un niño, no se puede notar que está ahí el escritor que tiene ya sus 50 años y tiene su propio razonamiento Claro. y visión de lo que está sucediendo en el cuento. Claro. El lector tiene que tener la impresión de que está frente a un niño, o frente a un adolescente, y creo que eso se logra siendo minucioso, por ejemplo, con el lenguaje que usa el personaje. Te iba a decir eso justamente. El lenguaje tiene que ser lo más natural y espontáneo de acuerdo a la... Una vez tuve una discusión con un profesor de literatura sobre uno de los personajes que cree, y resulta que él decía, pero no habla como un hincha de fútbol. Decía. O sea, el personaje era un hincha de fútbol, pero no habla como un hincha de fútbol. En realidad, ¿dónde estaba la diferencia de criterio nuestro? Que el hincha de fútbol que hablaba en el cuento era un hincha de fútbol de los años 80, que usaba expresaba de otra manera, decía otras cosas, usaba otras palabras. Seguro. Lo hemos conversado, y a mí otra de las cosas que me encanta y a lo que quería llegar es, por ejemplo, cómo la capacidad impresionante de ponerte en el lugar de un niño, ponerte en el lugar de un adolescente con su lenguaje característico, pero además de volverte, por ejemplo, hacia atrás en el tiempo y hablar con la terminología de hace 30 o 40 años atrás. ¿Es solamente tener muy buena memoria o es otra cosa? Para mí, donde yo he hecho eso es donde yo mismo he tenido mi propia experiencia personal. Claro. Porque yo no me atrevería, fuera de mi experiencia personal, a intentar algo así. Es decir, por ejemplo, en Un sueño dentro de un sueño está el cuento En otro lado. Ese me encanta. Que son unos muchachos que se juntan a tomar una cervecita en la esquina. Bueno, yo era un muchacho, en algún momento fui un muchacho que se sentaba a tomar una cervecita en la esquina. Se entiende. Y entonces, en ese sentido, me resultó fácil meterme en... ¿no? Cuando existía el cine Copacabana en el Paso Molino, que es mencionado en el cuento. Claro. Y estaba la mujer la mujer de 40 y pico que abría la ventana para observar a los muchachos que qué están haciendo ahí. Que uno ya, eso no se lo imagina así ahora, en esta época, en el siglo XXI. Claro. Esa todavía conservadurismo sano que tenía el uruguayo en aquella época. Te entiendo. ¿Cuándo empezás a plasmar esas ideas para escribirlas? Lo que yo hago... Porque una cosa es tenerla en la mente y otra cosa es plasmarla, ¿no? en el libro. A lo largo de los días voy encontrándome con tips, por decirlo de un modo, ideas para un cuento. Y las anoto, las dejo anotadas en algún lado. Después, cuando encuentro tiempo, porque uno no siempre tiene tiempo, imagínate todo lo que tiene que corregir este hombre. la vuelvo a mirar la idea y lo primero que hago es desarrollarla acá, en mi cabeza. No intento escribir nada. Eso puede llevar días. Sí, eso puede llevar un buen tiempo, porque es darle vueltas. Porque es como que uno tiene una semilla y lo que tiene que lograr es que vaya tomando forma, pero no va a ir tomando forma escribiendo. ¿Por qué pasa? La escritura es lineal, va en un solo sentido, pero las historias se desarrollan, brotan como árboles, por decirlo de un modo, y entonces es mejor desarrollarlas acá al principio, pienso yo, es solo una idea, ¿no? Claro. Uh-huh. Y luego sí intentar escribir una primera parte, escribir algo, iniciar. Y uno tiene que elegir por dónde va a iniciar, porque uno puede iniciar por aquí, por allá, por el otro lado. Y sí, lo que sucede cuando uno va a escribir es que empiezan a surgir detalles, empiezan a surgir... y después hay todo un trabajo de composición, pienso yo,
que uno tiene que hacer. Es decir, no, esto, y uno se tiene que atrever a sacar, agregar otra cosa, A borrar. borrar, uno tiene que incluso llegar a reformular. Hubo un cuento con el que luché, lo hice, luego no, lo reformulé, tampoco, y lo abandoné. O sea, cuando no se puede, no se puede. Tal cual, es tal cual. Cuando no se puede, no se puede. Y en general he tenido suerte con los cuentos. Sí. O sea, he logrado incluso... Hay algunos cuentos que incluso, al tener un argumento sencillo, me permite ir y sentarme y ¡fum! Escribirlo todo. Escribirlo todo. Eso es lo que más me gusta. Las que más te gusta hacer, claro. Bueno, pero después de escrito también lleva un tiempo, ¿no? De composición, pulirlo, ¿no? y de relectura y de corrección. Y volver a eso es corregir. un infierno ya. Eso es un infierno. ¿Para qué público escribís? Digo, al margen de que la literatura puede ser para cualquiera, ¿no? Pero Sí. hay un sesgo, así. Yo no quiero hacer literatura de género. Por lo menos ahora no, Ujú. no me propongo. Quizás pueda hacer alguna obra que sea literatura Pero viste de que la género. gente etiqueta igual, ¿no? Aunque vos no quieras, la gente te etiqueta. Sí, sí. Pero yo diría que para un público en general. O sea, yo diría que mi escritura la puede leer un joven de hoy. Un joven de 15, de 20. Y sobre todo porque el joven de hoy es un joven que ya ha visto y leído de todo en internet. Sí. Ujú. Y entonces tiene una cabeza que se puede decir abierta a las posibilidades. Y entonces, como yo me gusta mucho experimentar con distintas posibilidades, pienso que tengo algunos escritores, algunos alumnos míos que han decidido leer y se han entusiasmado y se han leído los 2 libros ya. Claro. Y el entusiasmo pasa por ahí, por lo que yo estoy diciendo. Pasa por el hecho de que ellos encuentran una variedad Claro. muy grande Claro. y hacen como... Porque es lo mismo que se hace hoy día en las redes, ¿no? Ir de esto a Claro. aquello a lo otro, Sí, sí, sí. Y pienso que sí, que podría decir que en la franja de la gente joven tengo un potencial de lectores ahí. Pienso que sí. Pienso Aunque que por ahí. es una literatura para todos, eso yo lo garantizo, porque Pero a mí me encanta la literatura de Yo Fernando. pienso que en general, que el público en general puede leer. Ha tenido una muy buena recepción. Mostrá los libros, Fernando, por favor. El primero es... Un sueño dentro de un sueño. Sí. ¿Son de este año? ¿Los dos? Los 2 de este año. Mirá. Y tiene, pero Tengo además- uno armado ya. Tiene tengo otro armado. pronto. No, Bueno, no sé. entonces te sentaste a escribir y... No paré de Caja, escribir. caja de sorpresas, que es una verdadera caja de Caja de sorpresas. sorpresas. Es realmente hermosísimo. Y una cosa que hago en los cuentos, porque creo que el escritor tiene que agregar un poco de ingenio. No tiene que quedarse solo en la superficie de lo que va a contar. Creo que hay que poner como pistas ocultas y detalles que se puedan descubrir con el tiempo. Y eso lo he hecho en estos 2 libros. O sea, por ejemplo, en otro lado, por ejemplo, la presencia del cine Copacabana Sí. es lo que yo llamo una ubicación temporal. O sea, Sí, no está totalmente. puesto ahí porque sí, sino para dar una ubicación temporal a la historia. Totalmente. Y esa ubicación temporal en ese cuento es fundamental para entender el cuento. Claro. Pero yo no se lo puedo decir al lector. Por supuesto. Claro. Son sugerencias. Es absolutamente Es muy sugerente. interesante. Y, por ejemplo, en El baúl de los abuelos, muchas veces la gente que me ha dicho que lo ha leído como un cuento realista. Y no se fija, hay un detalle que capaz que lo puedo decir, Sí, por supuesto. que el padre en la historia del baúl de los abuelos trabaja en una automotora uruguaya
que solo vende autos eléctricos. Claro, eso no puede ser actual de ninguna manera. Eso es futuro cercano, máximo. Claro, como O máximo. sea, tiene un carácter de ciencia ficción el cuento, Seguro. pero está muy velado. Claro. Claro. La idea, Tampoco se lo puedo decir al lector. por supuesto. La idea justamente de ubicar temporalmente y ubicar espacialmente es estupenda cuando se puede sugerir. Escúchame, Fernando. ¿Y el terror y la ciencia ficción? Creo Porque que también escribe terror y ciencia ficción. bueno, mi primer cuento largo. El mejor estilo Lovecraft. Ah, sí, por supuesto. Lo amamos. Mi primer cuento largo, que está acá en Caja de Sorpresas, se llama Proteo. Y es un cuento al estilo Asimov. O sea, busqué escribir algo cercano a la manera asimoviana. Exacto. Que es aparentemente, o sea, Asimov es solo aparentemente superficial, porque Asimov busca la precisión. Para empezar, tiene que haber precisión científica. Claro. Uno no puede especular con los detalles de carácter astronómico o astrofísico. Uno tiene que ser preciso. Y lo otro es que la trama sea ágil, sea aventurera. La trama. Asimov escribe historias que se leen rápido porque son historias ágiles y aventureras. Y eso es lo que yo intenté en Proteo. Y lo ubiqué. Y también hay otras en ese cuento de ciencia ficción. Hay otras características que me gustaría señalar. Por ejemplo, el título para mí es un homenaje a nuestro filósofo José Enrique Rodó. Claro. Aquel de los motivos De Proteo. Proteo, claro. Es simplemente para que se acuerden de él. Claro, para que no lo olvidemos. Y que no solo escribió el Ariel. Claro, que fue un filósofo, un pensador para los jóvenes. Y entonces incluso hay un momento en que el personaje principal no es un ser humano. No es un ser humano, eso ya Se la dejamos picando. Compren el libro. Y habla de la inmortalidad, también la historia. Habla un poco de la inmortalidad en sentido tecnológico, que es la mortalidad a la que podemos aspirar en el futuro de los seres humanos. Pero hasta qué punto también, ¿no? O sea, ¿necesitamos realmente la inmortalidad? Está cuestionado eso también en ese cuento. ¿Qué tanto valor tiene realmente la inmortalidad? Y lo otro... Y hay otro cuento de ciencia ficción, por ejemplo, en este hay un cuento de ciencia ficción que es bien de ciencia ficción, que está escrito en un tono, está escrito como si fuera una carta a un empresario. Sí. Yo me imaginé en este cuento que se llama Acerca de mi colección de indigentes, acerca de mi colección de indigentes, me imaginé en este cuento un empresario que había convertido lo empresarial, o un mundo empresarial que había convertido el objetivo de lo empresarial en todo el objetivo de la existencia, perdiendo los valores morales y los valores, todo lo otro valioso que tenemos en la cultura humana. Lo que realmente es valor. Para mí los valores empresariales son valiosos, pero cuando uno hace énfasis en algo y deja todo lo demás de lado, por ejemplo, en este caso, yo describo una sociedad que se deshumanizó. Que se deshumanizó justamente porque dejó de lado un montón de otros valores. Para mí, el mundo moral tiene que ser una composición. No, esto es lo que más pesa y todo lo demás no importa. Claro. Tiene que haber una composición. Y en ese cuento, por ejemplo, yo hago una dedicatoria a Jonathan Swift. ¿Y qué pasa con esa dedicatoria? Es una dedicatoria que el lector tiene que descubrir por qué la hago. Claro. ¿Por qué la hago? O sea, se lo dedico a Jonathan Swift. Voy a revelar ese pequeño secreto acá también. Es un día de revelación de secretos. En ese cuento, la dedicatoria a Jonathan Swift es con motivo de una obra muy, muy poco conocida de Jonathan Swift, que se llama A Modest Proposal, o Proposal. Claro, A Modest Proposal. Una modesta proposición.
que tiene un tono tan sarcástico y bastante cruel como el cuento que yo hice. O sea, básicamente mi cuento sigue la línea de trabajo de él. Claro. Solo que en el plano de la ciencia ficción. Lo que hizo en esa obra de 1729 Jonathan Swift fue proponerle al empresariado inglés de aquella época que fueran totalmente empresarios. ¿Y qué había que hacer? Según él, había que, ya que había tantos niños pobres, comerse a los niños. Eso les dijo a los empresarios. Bueno, ustedes quieren resolver la pobreza, cómanse a los niños, a los hijos de los pobres. Terrible. Por supuesto, espantoso. Y entonces, pero esa ironía es una denuncia. Jonathan Swift era un hombre muy caritativo, era un hombre lleno de valores o sea, su obra era de denuncia. Era un humanista. La obra de Jonathan, gran humanista. Sí, la obra de Jonathan Swift es principalmente de denuncia. Yo descubrí que Jonathan Swift estuvo involucrado en el cuidado y protección de un niño feral. Un niño feral. Un niño feral es un niño que se crió sin padre, sin madre, sin contacto con el ser sin humano. Contacto con el ser humano, claro. Y él se involucró en el cuidado y educación de un niño feral. O sea, él era un gran humanista. Claro. ¿Cuáles son los autores? Bueno, ya has dicho algunos, ¿no? Los autores más que más te gustan, así, que te han inspirado. Y bueno, por ejemplo, Asimov, Jonathan Swift es otro. Muchos. Acá creo que se refleja un poco Borges. Para mí Borges, pienso que para todos los escritores latinoamericanos Borges tiene que ser siempre una referencia. Fundamental. Porque Borges le dio a la literatura latinoamericana una altura formal, en lo formal, que siempre hay que... pienso que hay que volver siempre a ella, a buscar esa altura que logró Borges en nuestra escritura, a pesar de que no le dieron el premio. Nunca se dio el premio Nobel. Tenía que haberle dado como 3. Sí, realmente sí. Y bueno, Borges, Cortázar, fue una lectura muy importante para mí. En fin. Es un gran lector. Vos sos un gran lector. No soy tan gran lector. ¿No? No. ¿Lees más filosofía que literatura? He leído mucha filosofía y literatura he leído, digamos... Lo que te gusta. Bradbury, quiero mencionar a Bradbury. Ray Bradbury, por favor, el grande. Que es lo... La otra vez en Desayunos un poco escribí una especie de mini ensayo sobre Bradbury. Sí. Y Bradbury lo que nos puede enseñar sin duda es a crear la atmósfera. Es impresionante. La atmósfera en la historia, en el cuento. O sea, porque muchas veces el escritor se centra en contar la historia o en describir lo que rodea a los personajes, pero no logra la fusión entre el interior del personaje y el mundo que lo rodea. Y él es un maestro. Él es un maestro en lo atmosférico. En crear lo que llamaba Baudelaire la correspondencia entre lo que está en nuestro interior y lo que nos rodea. Y creo que ahí tenemos mucho que aprender también de Ray Bradbury. Impresionante. Bueno, lamentablemente ya no tenemos más tiempo, María, pero... ¿Cómo nos gustaría seguir charlando? Pero la podemos seguir, aparte lo podemos invitar también a participar de las columnas por supuesto, pero por supuesto que sí. Especialmente a algún autor que a él le guste que no hemos trabajado. Claro, que hay algunos que no hemos trabajado y que él sabe muchísimo. Por supuesto. Mucho. Bueno, tiene un libro más, un libro pronto para salir el año que viene, ¿no? Sí, ¿Ya tiene nombre? Se llama... El título es una palabra inventada, porque la palabra que existe en el diccionario no me gustaba. O sea, licencia poética se llama eso. O sea, se llama tenebridades, porque tenebrosidades era una palabra fea para mí. Entonces lo llamé tenebridades, y es un libro de relatos de horror. De horror, no de terror. Bien, sí se entiende. Sí. Así que... Bueno, muchas gracias por habernos acompañado y bueno, nos reencontramos pronto. Sí. Bueno, muchas gracias a ustedes. Fernando Gutiérrez Almeida. Bueno, gracias María y también un placer y nos reencontramos en la próxima columna. Audiencia, un abrazo
fraterno.